Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. El segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, dijo: la democracia, mientras dura, es más sangrienta que la aristocracia o la monarquía. La democracia nunca dura mucho, se agota pronto y se asesina a sí misma. No hay ni una sola democracia que no se suicide. Pues bien, ¿es Estados Unidos esa gran democracia que ahora se suicida delante de nuestras narices? ¿Y qué pasa con la Unión Europea, Premio Nobel de la Paz? ¿La salida del Reino Unido la hará más o menos democrática? ¿Stacey? Max, la democracia está que echa humo, como demuestra el hecho de que se estén celebrando todo tipo de elecciones, referéndums, etcétera, por todas partes. Veo que llevas puesta una peluca de Boris Johnson, del Donald Trump del Reino Unido. Si te fijas, en cuanto uno u otro abre la boca, los periódicos se escandalizan. Ahí va, ¿han visto lo que ha dicho?, se preguntan. Y claro, eso les hace ser más populares aún. Boris Johnson es un ricachón que apela a los instintos más básicos del ser humano. Ese truco es típico de los ricos. Consiste en enfrentar a la plebe entre sí, como vamos a ver hoy. Continúa, por favor. El caso es que después del referéndum escocés, en el Reino Unido nos espera un nuevo referéndum, mientras que en Estados Unidos están celebrándose las primarias que decidirán qué candidato se presenta a las elecciones generales por cada partido. Y los periódicos están aprovechando para lanzar todo tipo de teorías de la conspiración. Pero antes de nada me gustaría enseñarte el siguiente titular. Boris dispara primero. El alcalde de Londres afirma que Cameron está alarmando a la población sobre los riesgos derivados de una posible salida del Reino Unido o de la Unión Europea. El alcalde se muestra partidario de abandonar la Unión Europea porque quiere mejorar la democracia y aumentar nuestra soberanía. Sin embargo, fíjate en lo que decía hace un par de años. Boris Johnson se burla de los imbéciles que se oponen a la ATCI en una apasionada defensa del Tratado de Comercio. O sea, que no está dispuesto a entregar su soberanía a Europa. Pero en cambio, entregársela a la ATCI no le parece nada mal. Ese argumento no tiene sentido. Eso mismo fue lo que le dije a nuestro invitado de Guido Fox, Harry Cole, cuando estuvo en el programa, y se quedó así, sin saber qué decir. Exacto. Hay una noticia de The Economist que cuenta que el Reino Unido forma parte de 700 alianzas y tratados de comercio. Unos acuerdos que, evidentemente, por su naturaleza, limitan en algún sentido la soberanía. El Reino Unido no puede abandonar la Unión Europea porque la globalización no se puede acabar de un día para otro, por lo que el Reino Unido no puede convertirse en una isla apartada del resto del mundo. Hay cosas como los tratados de comercio, el FMI, el Banco Mundial, la ATCI, las leyes de unificación de los derechos de autor, la Asociación Cinematográfica de Estados Unidos o la Asociación de Industrias Discográficas, que no pueden desaparecer de la noche a la mañana. Pensar que el Reino Unido pueda salir de la Unión Europea es algo absurdo. Tal y como yo lo veo, es casi una provocación racial. A las élites les gusta burlarse de las teorías de la conspiración. De hecho, la noticia cuenta que Johnson considera a los opositores a la ATCI unos imbéciles de izquierdas y antiglobalización. Los imbéciles no son ellos. El imbécil es él. Es, como creo que dijo él una vez, un parásito anal. Los medios dominantes ya están presentando sus propias teorías de la conspiración. Fíjate, de esas no se burlan, las consideran reales. Putin se frota las manos ante la posibilidad de que el Reino Unido abandone la Unión Europea. Fíjate qué cara de malo tiene. Eso no tiene sentido. Ya dijeron lo mismo cuando iba a celebrarse el referéndum escocés, que Putin invadiría Escocia. Mira, yo me pregunto si esta actitud de Boris Johnson podría obedecer a una estrategia para que los conservadores se mantengan en la alcaldía de Londres. Supongo que cuando propone la salida del Reino Unido de la Unión Europea, eso también incluirá a Irlanda del Norte, ¿no? Y eso es un imposible. Está claro que miente. Este tipo miente.
Vamos a seguir con más teorías de la conspiración. Moody's advierte de que la salida del Reino Unido de la Unión Europea pondría en riesgo la calificación crediticia del país. Resulta curioso que quien lo diga sea Moody's, una de las responsables de la última crisis financiera por haber otorgado una calificación equivocada a los bonos basura. Aunque cuando los medios alternativos decimos eso, nos critican porque dicen que somos partidarios de las teorías de la conspiración. Moody's ya ha demostrado ser un actor corrupto en todo esto. Otorga calificaciones a cambio de dinero, por lo que sus análisis no son imparciales. Es como eso que dicen de que la BBC es imparcial. Es mentira también. Moody's, que es propiedad en parte de Warren Buffett, no es imparcial. Basta con pagarles lo que ellos piden para obtener una calificación A. Vamos a ver un tuit publicado 1 o 2 días después de que Boris Johnson hiciera público su deseo de que el Reino Unido abandonase la Unión Europea y que ha coincidido con una caída del 2% de la libra esterlina en esas 24 o 48 horas. La libra esterlina y el crecimiento del pelo de Boris Johnson. A mí me parece un análisis técnico estupendo. Un minuto, déjame que lo compruebe. ¿Tiene el mismo aspecto? Mira, hay quien nos criticará por comparar la caída de la libra esterlina con el pelo de Boris Johnson, pero el caso es que ahora todo el mundo, desde Europa a Estados Unidos, pasando por Japón, quiere que su moneda caiga, por lo que algunas veces parece que no se puede bromear con la caída de la divisa, pero en cambio otras es algo incluso deseable. Amigo Boris, demuestra que no está mintiendo y deja de ocupar Belfast. Ah, no, que es usted un oportunista que no hace otra cosa que jugar con la gente. Mira, lo que está haciendo Johnson es una provocación racial. Va a utilizar el argumento de la raza, el terrorismo, los musulmanes y la crisis migratoria para defender la salida del Reino Unido de la Unión Europea, porque estamos ante un provocador racial y un individuo deleznable. Aunque trabaje justo detrás de nosotros, en este edificio con forma de testículo, clamo a los 4 vientos que Boris Johnson es un ricachón asqueroso. Vamos a pasar a nuestro siguiente titular sobre las teorías de la conspiración que pretenden popularizar entre la población. Por cierto, yo no estoy ni a favor ni en contra de todo lo que se está diciendo. Nosotros, como estadounidenses que somos una especie de observadores externos y, por tanto, las teorías de la conspiración nos parecen todas iguales. Moody's prevé que si el Reino Unido decide salir de la Unión Europea, la calificación crediticia del país puede bajar y pueden pasar todo tipo de desgracias, como un desplome del comercio. Pues bien, Estados Unidos adelanta a Francia y se convierte en el mayor socio comercial de Alemania. La noticia es de Reuters y es de esta semana en la que se está hablando del caos que provocaría la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El año pasado Estados Unidos se convirtió en el primer destino de las exportaciones alemanas, adelantando a Francia por primera vez desde el año 1961. Por poner en contexto las cosas, el Tratado de Roma, que fue el que dio origen a la actual Unión Europea, se firmó en 1957, por lo que ahora, por primera vez prácticamente desde su ratificación, Estados Unidos adelanta a Francia como principal socio comercial de Alemania. Es decir, que todos esos complejos acuerdos no son necesarios, más allá de los habituales tratados de libre comercio. El caso es que el año pasado las exportaciones alemanas destinadas a Estados Unidos crecieron un 19%. Madre mía, ¿cómo te me pareces a Boris Johnson? Ahora sí te veo. Te veo. Seguro que si ahora hay algún asistente suyo que lo anda buscando, se piensa que eres tú. Estará montando en bici. En fin, una de las razones por las que han crecido las exportaciones alemanas destinadas a Estados Unidos es por la caída del euro. Hay quien dice que la caída de la libra es mala, pero en cambio, en la eurozona, Alemania, el principal exportador de la Unión Europea, se ha beneficiado enormemente de la bajada del euro. Aunque para algunos eso es también una teoría de la conspiración. A mí me parece que los datos nos llevan ineludiblemente a esa conclusión. Sin embargo, Francia, que también está dentro de la zona euro, no ha podido beneficiarse de esa depreciación de la moneda en su comercio con Alemania. Déjame que explique una cosa. Da igual que el Reino Unido esté dentro o fuera de la Unión Europea. Las empresas como Amazon, Vodafone, Google, Apple, Monsanto y las dedicadas a la fracturación hidráulica van a tratar al Reino Unido y a la Unión Europea igual. No van a dejar de explotar al país de la forma más abyecta posible para el ciudadano de a pie, como están haciendo ahora. Esto no es más que teatro político de cara a las próximas elecciones. Hablando de elecciones, vamos a ver qué pasa con las primarias del Partido Republicano para elegir a su candidato a los comicios. ¿Qué nos dice la victoria de Donald Trump en Carolina del Sur sobre el Partido Republicano?
Ya te puedes quitar la peluca de Boris Johnson, aunque para algunos Trump es el Boris Johnson de Estados Unidos. El artículo escrito por Ryan Grim afirma que Trump está rompiendo con todos los moldes de los que se supone que debe ser un candidato republicano. Gobierno reducido, libre comercio, defensa de Israel, desregularización, bajada de impuestos, conservadurismo social y política exterior agresiva. Mira, el 75% de los votantes de Carolina del Sur son evangelistas y partidarios de Bush y del ejército. Pues bien, a pesar de acusar al expresidente Bush de mentir sobre las armas de destrucción masiva para llevar al país a la guerra, resulta que Trump se ha llevado la mayoría de los votos mostrándose contrario a la teoría de la conspiración que lanzaron el New York Times y The Washington Post cuando empezaron a decir que la culpa de los atentados del 11 de septiembre había sido de Saddam Hussein y que el régimen iraquí poseía armas de destrucción masiva, que luego se demostró que era mentira. Trump también ha culpado a Bush de los atentados del 11 de septiembre, acusándolo de ignorar las advertencias de los servicios de inteligencia y recordando que a pesar de que la CIA había emitido un informe que avisaba de que Bin Laden podía perpetrar un ataque inminente contra Estados Unidos, Bush decidió irse 6 semanas de vacaciones. Trump también defiende las políticas de planificación familiar y es el único candidato republicano que quiere mantener la seguridad social y el programa Medicare, mejorando el plan Obamacare. O sea, que ha prometido todo lo contrario a lo que se esperaba de él. Sí, Boris Johnson de mayor quiere ser como Donald Trump. La diferencia es que Trump reconoce abiertamente su intención de prohibir la entrada de ciudadanos musulmanes o mexicanos a Estados Unidos, mientras que en el Parlamento británico se debatirá sobre si prohibir la entrada de Donald Trump al Reino Unido. Pero las propuestas de Johnson se parecen mucho a las de Trump, solo que difuminadas por un lenguaje confuso propio de George Osborne. Pero el caso es que comparten la provocación racial y la xenofobia. El problema es que Johnson no tiene la sinceridad o la valentía necesarias para decir lo que verdaderamente piensa. Aunque, bueno, es británico, así que supongo que es normal. Trump también se opone a externalizar los puestos de trabajo, por lo que podría derogar tratados como el... Espera, Johnson no es británico, es estadounidense. Sí. Nació en Estados Unidos, por eso aspira a ser como Trump, la quinta columna del Reino Unido. Amigos británicos, aquí tienen a su propio Donald Trump. Prohíbanle que pise el suelo de este país de pasta de levadura y cancaneo en los parques. Este es el tipo del que se tienen que deshacer. Podríamos estar ante un nuevo suicidio por parte de la democracia, que de tanto construir muros está haciéndose más pequeña, como Corea del Norte. Por cierto, según los economistas, Corea del Norte es el país más soberano del mundo porque no tiene firmados tratados de comercio con ningún país, salvo con China. ¡A la calle, Boris Johnson! Muchas gracias. Cuidado con la tos, pareces Hillary Clinton. No se pierdan la segunda parte. Tenemos mucho más. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Es hora de hablar con Alex Jones de Infowars.com. Alex, bienvenido de nuevo a Kaiser Report. Es un placer, Max. Gracias por invitarme. Alex, hace poco usted entrevistó a Donald Trump, una decisión que molestó mucho a los medios dominantes que pensaron que la entrevista trastocaría su campaña. Aunque seguramente lo que les pasara es que les dio rabia que la entrevista se la concediera a usted y no a ellos. El caso es que la esfera política y mediática se ha puesto del revés con candidatos como Trump y programas como el suyo. Cuéntenos por qué está pasando eso en Estados Unidos. La verdad es que ese es un tema muy interesante, porque no solo pone de manifiesto el importante cambio político que estamos viviendo en Estados Unidos, sino también el despertar cultural aquí y en otros lugares del mundo que uno puede evidenciar cuando viaja o cuando ve su programa y que está provocando grandes revueltas a escala internacional contra la clase dirigente. Pues bien, aunque no quiero pecar de prepotente, la razón por la que tanto Donald Trump como yo nos hemos hecho más populares, él ante el electorado y yo ante la audiencia, es porque nos consideran contrarios a la clase dirigente. A los medios putrefactos, como los llamo yo, les gusta poner las normas y decir a esta persona se le puede entrevistar y a esta no. Obama dice que Trump no es un candidato viable y que por tanto no puede ser presidente sin ser consciente de que cuanto más lo dice, más sube Trump en las encuestas.
Con independencia de lo que uno piense sobre Donald Trump, el caso es que cuanto más lo ataca la clase dirigente de la derecha y la clase dirigente de la izquierda, más se le considera un candidato antisistema, lo cual supone un reflejo de lo que arrojan las encuestas Gallup, según las cuales solo el 9% de los estadounidenses dan su aprobación al Congreso de su país. Por su parte, según otra encuesta de hace unas semanas, la principal amenaza para los ciudadanos de Estados Unidos es su propio gobierno. Bueno, quizá no tanto el gobierno como los intereses especiales a nivel nacional e internacional que hacen que Enron o gente como Bernie Madoff parezcan unos angelitos, cuando son los mismos que pretenden hacerse con todo el poder económico, dejando una ola de destrucción tras su paso. Todo eso está obligando a la gente a informarse más sobre los temas políticos y culturales. Por eso a Trump lo criticaron tanto cuando decidió acudir a un programa como el nuestro, que reveló muchas de las verdades sobre los atentados del 11 de septiembre. Y sin embargo, su popularidad en los sondeos no hizo otra cosa que subir. Hace unas semanas, cuando Trump ganó en Carolina del Sur, Jeff Bush y toda la horda de políticos derechistas lo criticaron ferozmente por decir lo que dijo sobre el 11 de septiembre y por parecer un demócrata liberal, casi un comunista, y pensaron, bueno, este es el final de Donald Trump. Pero eso no hizo sino aumentar significativamente la popularidad de Trump, tanto en Carolina del Sur como en el resto del país, porque el informe de 28 páginas del Congreso está ahí, y lo que dice es que Arabia Saudita estaba implicada, que Bush ordenó no hacer nada y que estamos ante un caso de alta traición. Ahora todo esto está saliendo y tras su derrota en Carolina del Sur, Jeff Bush ha decidido abandonar la carrera por la candidatura republicana. Lo que está pasando es que las técnicas de demonización que empleaban en el pasado ya no les sirven de nada y eso está empezando a asustar a los ingenieros sociales. Sí, a mí me da la impresión de que se está empezando a descubrir el pastel. La revelación de una sola persona, Donald Trump, que se ha limitado a decir unas cuantas verdades, ha servido para derrocar y arrojar a la dinastía Bush a la alcantarilla. Tengo dos preguntas para usted. Hay otro candidato alternativo como Bernie Sanders, que, aunque se dirige a un electorado muy distinto, también apuesta por el cambio. De hecho, en una entrevista que le hicieron a Trump, en la que le daban los rasgos más característicos de los candidatos, sin decirle el nombre, y él tenía que adivinar quiénes eran, cuando le dieron los de Bernie Sanders, Trump dijo que esa descripción era la suya. Por tanto, ambos parecen estar tocando la misma fibra sensible, la de la rebelión en Estados Unidos. Ahora dicen que Sanders va a ir al programa Democracy Now! De Amy Goodman. Ella y usted son los principales exponentes de los medios alternativos que han surgido en Estados Unidos en los últimos 20 años. Y ahora ambos son los que tienen la sartén por el mango en el mundo del periodismo. ¿Cree usted que existen esas similitudes entre Sanders y Trump, Alex? Max, me encanta lo claro que explica las cosas usted. El hecho de que con solo unas pocas verdades Trump haya derrocado a la dinastía Bush para siempre, hasta los medios dominantes reconocen que están acabados, pone de relieve la fragilidad de toda esa fachada que habían construido. Y del mismo modo, con unas pocas verdades, también Bernie Sanders está consiguiendo torpedear a su máximo rival en la izquierda, Hillary Clinton. El problema es que los demócratas cambiaron las leyes sobre las asambleas de los partidos en 1972 para que pudiera haber superdelegados, lo que ahora les ha permitido robarle a Sanders Iowa y New Hampshire. De hecho, en este último estado, Sanders obtuvo un 20% más de votos. Pero como Clinton sacó más delegados, la victoria se la llevó ella, que se defendió argumentando que ella no puede cambiar el voto de los superdelegados, que por cierto no son elegidos por los ciudadanos, sino por los propios partidos. También han sucedido cosas parecidas en Carolina del Sur o en Nevada, donde se ha formado un gran revuelo después de que a Sanders le hayan robado las elecciones delante de todo el mundo.
Es posible que Sanders aún pueda sacarse algunas de debajo de la manga, pero los sindicatos están inclinándose por Clinton y los medios dominantes hablan de que Sanders podría retirarse de las primarias en cuestión de semanas, lo que demuestra que aunque nosotros tengamos el apoyo de la gente de a pie, la clase dirigente aún tiene la fuerza suficiente como para favorecer al candidato oficialista e impedir el auge de los demás. Ahora bien, Hillary está teniendo problemas de salud, tiene una tos preocupante y también ha protagonizado varios escándalos. Por eso los demócratas tienen a Joe Biden y a otros candidatos en la recámara por si el FBI la acaba imputando. Sí, a mí me sorprende que los negros sigan dando su apoyo a Hillary Clinton, cuando fueron los Clinton los que cambiaron las leyes de Wall Street para permitir la confiscación de millones de viviendas de ciudadanos de raza negra durante la crisis de las hipotecas basura, además de otros problemas que ha sufrido esa comunidad. Por eso Sanders está tratando de hacer un guiño a la comunidad negra para ganarse su apoyo. Sin embargo, la comunidad negra estadounidense no es consciente de que Hillary Clinton es la encarnación de su peor pesadilla. En fin, vamos a hablar de otro presidente, Teddy Roosevelt. Yo siempre digo en el programa que Teddy Roosevelt fue el presidente que puso fin a los monopolios y que necesitamos otro presidente como él. Barack Obama podría y debería haber sido el nuevo Teddy Roosevelt, pero no ha sido así. La banca, la sanidad, el sector agrícola y la industria petrolífera se han convertido en oligopolios. ¿Es Trump la persona que puede acabar con estos monopolios? ¿Puede ser Trump el nuevo Teddy Roosevelt? ¿Qué le parece a usted, Alex? Fíjese qué curioso, yo también tenía pensado escribir un artículo, decir algo en público sobre ese paralelismo con Teddy Roosevelt cuando fundó el Partido Progresista e intentó recuperar la presidencia. La verdad es que Teddy Roosevelt consiguió reducir el tamaño de los grandes monopolios, como el de la red de ferrocarriles, que llevaban 50 años siendo los verdaderos gobernantes de Estados Unidos, y en algún caso incluso los hizo desaparecer, lo cual hizo que tuviéramos más de 20 años de un espectacular crecimiento industrial. Mire, hace un año o incluso 6 meses yo no confiaba en Trump, pero cuando vi que no aceptó donaciones de las grandes empresas multinacionales, cuando escuché a los miembros del Foro de Davos y del Club Bilderberg decir que había que ponerle freno a toda costa, cuando me di cuenta de que tanto la clase dirigente demócrata como la republicana habían decidido utilizar todo su arsenal contra él, cuando empezó a hablar de la posibilidad de derogar el TLCAN y el GATT y de no aceptar tratados de comercio secretos como el TPP, cuando dijo que si él fuera presidente Estados Unidos no atacaría a Rusia, ni a Siria, ni a Ucrania, ya que eso sería una estupidez porque esa región del mundo no le concernía, cuando anunció su disposición a dialogar con los demás líderes mundiales para alcanzar acuerdos, no para desencadenar la Tercera Guerra Mundial, entonces fue cuando cambié de opinión. Y claro, cuando los miembros de la clase dirigente escucharon esas medidas en boca de Trump, que pretende poner en marcha una política basada en el sentido común, casi les da un infarto. Mire, como su programa tiene tanta influencia en todo el mundo, voy a permitirme decir una cosa que dije una vez en mi programa sin que parezca que quiero alardear en un programa que no es el mío. Hasta el año pasado, Matt Drudge solo había concedido una entrevista en los últimos 5 años. Pues bien, ¿sabe cuál fue la siguiente? La que nos concedió a nosotros hace un año. La gente se ha dado cuenta de que este es el mejor programa estadounidense para hacer pública la oposición a la clase dirigente sin ningún tipo de censura. Uno de los responsables de la campaña de Trump, Roger Stone, que ha trabajado en 8 gobiernos republicanos y en 4 de ellos en la Casa Blanca, me dijo: quiero que Trump vaya a su programa. Voy a aconsejarle que critique a los Bush por su responsabilidad en los atentados del 11 de septiembre y por sus delitos de tráfico de drogas, algo que ya han demostrado las sesiones del Congreso. Por cierto, Max, le recomiendo que lo invite al programa. Ha escrito un libro sobre los delitos de la familia Bush y ahora tiene pensado escribir otro sobre los delitos sexuales de Bill Clinton y sobre cómo Hillary le ayudó a encubrirlos. El caso es que Roger Stone me dijo: Trump sabe que usted está en contra de la clase dirigente y yo también lo sé. Queremos que nos ataquen por ello. La clase dirigente cree que sigue teniendo un poder sobre la gente que ya no tiene. Trump quiere acabar con el globalismo y recuperar el nacionalismo, como ha hecho Putin en Rusia. Por eso están tan asustados. Y yo le respondí: ya veremos qué pasa. Pues bien, Trump vino al programa e hizo todas las críticas que había prometido e incluso más. Y el hecho de haber destapado verdades sobre los atentados del 11 de septiembre demuestra lo valiente que es. Así pues, pasé de tener una admiración relativa por él, solo porque no gustaba la clase dirigente, a admirarlo de verdad, porque sé que va en serio. Ahora bien, una vez que llegue al poder, puede resultar un maníaco egocéntrico, puede que lo
lo asesoren mal, desde luego. Pero el sistema tal y como lo tenemos hoy sabemos que es malo. Y también sabemos que tienen miedo de los políticos nacionalistas carismáticos como Donald Trump o Vladimir Putin. Por eso no dejan de compararlos. Rusia ya ha acabado con su propia oligarquía e intenta enderezar el rumbo tras décadas sometida al control de esos oligarcas. Pues bien, ahora Estados Unidos está teniendo también su momento de revelación y se está dando cuenta de que el país está gobernado por unos oligarcas que en muchos casos están financiados por las mismas familias que están vilipendiando a los ciudadanos y estableciendo este capitalismo clientelista. Por eso ha llegado la hora de que Estados Unidos encuentre a un nuevo Teddy Roosevelt o a un nuevo Vladimir Putin para expulsar a los oligarcas del país. Y esa figura puede encarnarla perfectamente Donald Trump. Ha llegado la hora de que los estadounidenses limpiemos nuestra casa. Nos quedan unos 45 segundos que me gustaría aprovechar para abordar brevemente otro asunto. Ya que hablamos de oligarcas y de empresas fuera de control y que comparamos a Estados Unidos con otros países, yo estoy verdaderamente anonadado con lo que está pasando en Flint, Michigan, donde no solo se les está restringiendo a los ciudadanos el acceso al agua, sino que además se les está matando por envenenamiento. Si eso pasara en un país como Rusia, los medios estadounidenses no hablarían de otra cosa. Estarían exigiendo la dimisión del presidente. Nos quedan apenas 10 segundos. ¿Lo considera un fracaso del sistema estadounidense? Desde luego. Y además han sentado un precedente. Ahora pueden darnos agua contaminada sin que eso sea un problema. Las multinacionales oligárquicas nos están saqueando y convirtiendo en un país peor que los del tercer mundo. Es hora de empezar a meter a los responsables en la cárcel. Muy bien. Alex Jones, muchas gracias por haber estado en Kaiser Report. Gracias, Max. Muy bien, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado Alex Jones de Infowars.com. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.